La realidad es que tu superficialidad me sorprende y no te interrumpí. Vamos a organizar esto para que tenga un turno de reputación. Yo sí te puedo decir a ti, hay economistas que se lo habla todo, pero usted llegó tarde. Con el permiso, señor. Él quiere un proyecto para que yo lo vea. No, eso es lo que él quiere. Con el permiso, señor. Yo te voy a dar a la mano. Usted discútalo con el café, conmigo no lo discuta. Migdalia Padilla, de las tuyas. Carta que le mandé a Kenneth McClinton, tu presidente del Senado. Y carta que le mandé a José Aponte, tu presidente de la Cámara, el 16 de enero del 2006. ¿Cuál es el número del proyecto que usted 16 de enero del 2006. ¿Te la voy a ¿Cuál es dar? el número? Ahí veíamos un poco el careo de Luis Fortuño y Aníbal Acevedo Vilá. Mardelis. Así es, usted vio lo que sucedió ese día, lo que no sucedió después con relación a las propuestas de reformas contributivas de los partidos de mayoría. ¿Cómo sabemos que con el Partido Independentista no va a pasar lo mismo? Que no va a haber el mismo espectáculo. Bendito, en primer que el lugar, país presenció. en ese espectáculo lamentable que vimos ahí, se me excluyó. Y yo creo que yo tenía algo que decir sobre el tema, no solamente por mi preparación académica y por la experiencia que tengo, y enseño economía hace 20 años, he escrito, ¿verdad? Perdonen que lo diga de esa manera, el libro de texto de la universidad sobre el tema, ¿no? Yo de verdad que me sentí muy mal por no estar ahí en ese día. De hecho llegué y cuando ellos estaban en ese carro yo estaba por allí cerca, pero no se me permitió participar. Yo creo que lo importante aquí es que el pueblo de Puerto Rico reconoce que el único partido que advirtió lo que iba a pasar con el régimen de impuestos sobre las ventas y usos fue el Partido Independentista Puertorriqueño. Yo estuve la noche del en que el Senado de Puerto Rico no tomó en consideración los 3 proyectos de ley que preparamos y yo tuve la oportunidad de participar en la redacción de esos proyectos para evitar el cierre del gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico prefirió, en contubernio con la legislatura dominada por el PNP y el Ejecutivo dominado por el Partido Popular, prefirió lanzar cerca de 100,000 empleados públicos a la calle y 630,000 estudiantes de escuelas públicas durante 2 semanas y no tomar en consideración las propuestas nuestras. Nuestra propuesta es clara, la hemos presentado en legislación desde 1993, hace 15 años, para reformar el sistema contributivo de Puerto Rico de arriba a abajo y no nos han hecho caso. Los proyectos nuestros no han llegado ni a primera base desde el punto de vista del proceso legislativo. Desgraciadamente, esa es la realidad y por lo tanto nuestro compromiso es seguir impulsando esta legislación y ojalá yo tuviera la oportunidad desde la Gobernación de Puerto Rico de echar hacia adelante proyectos de reforma contributiva que de verdad le hagan justicia a la gente que paga los impuestos en este país. De cada dólar que el gobierno de Puerto Rico recauda, 77 centavos lo paga el ciudadano que nos está viendo por televisión en este momento y nosotros, los periodistas, los profesores, la ciudadanía que está aquí en la noche de hoy. Es una realidad aplastante. No ha habido voluntad política ni del PNP ni del Partido Popular para revertir esa ecuación y podemos hacerlo para traer justicia contributiva de verdad. Parte de la propuesta de ustedes sería eliminar el IVU. Le pregunto si eso incluiría la restitución del arbitrio. No, no es necesario. Y si ese régimen de impuestos a los ingresos no caen un poco en lo mismo que se criticó tanto de penalizar a la productividad del individuo. Sí, esa es una pregunta importante. Nosotros no creemos que ningún régimen de impuesto al consumo le hace justicia a la gente que paga los impuestos. Todos los regímenes de impuestos al consumo, sea sales tax, sea el impuesto sobre valor agregado, sea el régimen de arbitrio, con un arbitrio general como el que teníamos del 6.6, que se convertía por el efecto cascada en un 14-15%, ninguno le hace justicia a la gente que todos los días sale a trabajar, 1.250.000 personas que todos los días sale a trabajar en este país, en el sector público y privado. Nuestra propuesta es equilibrar el sistema contributivo para que en países como los que compiten con Puerto Rico, o sea, como Singapur, donde el 66% de los impuestos lo pagan las corporaciones, el 33% de los impuestos lo pagan los individuos, que nosotros tengamos un sistema más o menos parecido. Si lo tenemos y equilibramos la ecuación y las corporaciones extranjeras pagan lo que en justicia deben pagar, podemos reducir las tasas contributivas y tener un sistema de contribución sobre ingresos progresivo, que mientras más gane la persona, más pague. Yo creo que eso es lo que en justicia debería ocurrir y de nuevo aquí no ha habido voluntad para que eso ocurra desgraciadamente. Volvemos al panel de ciudadanos que nos acompaña para hacer las preguntas al doctor Edwin Irizarry Mora. David Bartolomé, estudiante del Colegio San José. Sí, buenas noches. Mi pregunta es básicamente si usted gana de gobernador, ¿qué propone o qué decisiones va a hacer para contrarrestar la fuga de talentos que existe en Puerto Rico en las universidades? Que hago mi bachillerato, mi maestría y lo que vino a la empresa americana y me lleva a trabajar afuera. Yo creo que nosotros tenemos que aquí reformular el sistema económico completo para dar el incentivo a la empresa puertorriqueña para generación de empleo,
para dar la canalización de recursos fiscales, de recursos lo que sean necesarios para la creación de empresas nuevas y para que podamos hacer lo que hace el resto de los países libres del mundo, que Puerto Rico no lo hace por una restricción de naturaleza política, y es entrar en negocios compartidos con países como Canadá, como Estados Unidos, como México, como Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, donde esas empresas pueden establecerse en Puerto Rico y crear la base productiva que genere los empleos que necesitamos. Esas son medidas que países que se parecen a Puerto Rico las toman y por lo tanto reducen drásticamente la salida de su mano de obra cualificada, particularmente, como tú señalas, de recién egresados de las universidades. Si no tomamos esas medidas pronto, vamos a seguir observando, siendo testigos de esa migración de mano de obra, particularmente hacia los Estados Unidos. Tienes toda la razón en tu preocupación. Gracias. Melissa Muñiz, de la UPR en Arecibo, hace la próxima pregunta. Buenas noches. ¿Por qué independizarnos en un momento en que cada vez los países son más interdependientes? Porque esos países que son interdependientes son primero independientes para poder participar de la interdependencia. En el mundo, ya los países que son miembros de Naciones Unidas llegan casi a 200. Hay una sola colonia en el mundo con 4 millones de habitantes, que es Puerto Rico. Esos países utilizan el poder de su independencia nacional para concertar tratados y acuerdos comerciales con todos los países de su entorno inmediato y con países bien lejos. Por ejemplo, Panamá, México tienen acuerdos con más de 30 países, incluidos acuerdos con Taiwán, acuerdos con Japón, y lo que posibilita que esos países puedan llegar a esos acuerdos que son, como tú señalas correctamente, interdependientes, es precisamente la utilización de los poderes políticos que les otorga el hecho de ser países soberanos, países libres. Yo aspiro a que Puerto Rico se integre al resto del mundo. En este momento estamos separados. La gran ironía es que a los independentistas se nos acusaba o se nos sigue acusando de separatistas. La independencia es lo que nos integra al resto del mundo. Ahora estamos separados. Tan es así que tenemos a 600 millas al sur de Puerto Rico un país que le ofrece al resto de los países vecinos petróleo barato, y el que no le puede comprar somos nosotros, porque no tenemos el poder político para hacerlo. La restricción institucional del Estado Libre Asociado nos impide participar de todas las corrientes de negocios internacionales y en ese sentido estamos perdiendo y cada vez perdemos más. El poder de la independencia nacional es que nos abre la posibilidad de acercarnos al resto del mundo, de participar de cuanto acuerdo queramos, de traer la inversión que necesita Puerto Rico, precisamente como la pregunta que hacía el joven del Colegio San José, para impedir que nuestro talento se vaya, establecer las empresas necesarias y poder vincularnos al resto del mundo. Eso es lo que no podemos hacer bajo el Estado Libre Asociado. También está con nosotros la profesora Sari Rodríguez de Bayamón. Ella es maestra del área de Bayamón. Buenas noches. Buenas noches a todos. Dentro del programa de educación de su plataforma, yo tengo varias preguntas. Los maestros de Puerto Rico confrontamos problemas día a día en nuestras escuelas del país, especialmente la violencia de los niños unos con otros, falta de materiales, infraestructura. También tenemos problemas de hacinamiento en los salones. Me gustaría saber qué ustedes piensan hacer sobre este problema y además el programa de educación especial y el programa de prevocacional está también teniendo muchos problemas en las escuelas. Y la última pregunta, ¿cuál es su plataforma para el aumento a los maestros en el tope del salario básico? Este es el único país que se precia de haber tenido cierto nivel de desarrollo urbano, industrial, modernización, etcétera, que le niega a los educadores y educadoras un aumento en salario, pero de una manera tan contundente como ha ocurrido en este cuatrienio, y está dispuesto el gobierno de Puerto Rico a tirar a la calle a la clase magisterial antes de aprobarle un aumento en salario justo y razonable. Nosotros entendemos que la base de salario del maestro y de la maestra debe ser $3,000 y que haya un ajuste automático gradual todos los años a base del aumento en los precios, es decir, de la inflación. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la asignación de recursos para las escuelas. Da vergüenza, como usted señala correctamente, que aquí haya escuelas que no tengan materiales, que no tengan recursos educativos y que el maestro y la maestra tengan que estar sacando dinero de su bolsillo para poder llevar el pan de la enseñanza a los estudiantes de una manera digna. En tercer lugar, lo que tiene que ver con la participación en todos los procesos curriculares y la toma de decisiones. Yo creo en la modernización, pero en la democratización de nuestro sistema educativo desde la A hasta la Z. Que ustedes, los maestros y maestras, tengan la posibilidad de participar en ese proceso y que no se les niegue de ninguna manera el derecho a poder educarse más y a poder participar en el proceso, en todos los procesos de mejoramiento profesional. El programa de gobierno tiene toda una serie de propuestas adicionales que no tengo tiempo. En cuanto a los aumentos también. ¿Perdón? En cuanto a los aumentos salariales. Ahora mismo está en 1.750 como mínimo. El Departamento de Educación, de hecho, tuvo una conferencia de prensa en estos días porque le niega los $400 que se habían aprobado, 250 de ajuste y 150 de ajuste adicional,
Yo creo que eso hay que elevarlo a $3,000 como un mínimo y de ahí en adelante aprobar aumentos anuales a base de la inflación para que el poder adquisitivo del maestro no se reduzca. Vamos a una pausa, en breve regresamos. Esto es Decisión 2008 con más preguntas de nuestro panel de ciudadanos y de nosotros, a Edwin Irizarry Mora.